Volvimos y ahora sí, listos ya para iniciar este segmento cultural. Mi querido Arturito, ¿qué se viene para el 2025? Tú has cerrado un 2024 espectacular con la obra y con todas las actividades con la universidad también. Sí, fue un buen año en lo personal y en el sector cultural, por supuesto que también, ¿no? Cuando hablamos, ya sabes, de cultura, varias veces lo hemos dicho aquí, no solamente nos circunscribimos a las artes, sino también a todo lo que tiene que ver con el patrimonio, con la historia, con nuestras costumbres, nuestros hábitos, pero naturalmente dentro de las agendas culturales ya nos enfocamos específicamente en todo el sector artístico, que también es muy amplio, ¿no? Por ejemplo, las letras, la literatura, con la poesía, el tema de las artes escénicas, que incluye no solo el teatro, sino también a la música y a la danza, y cada una de ellas con sus respectivas agrupaciones que son inmensas. Las artes plásticas, donde están los pintores, los escultores de nuestro medio. Entonces hay un movimiento, fuera de todo lo mencionado, de cineastas que están haciendo gran actividad en la ciudad y de audiovisuales. Así que la industria cultural es muy amplia. Paralelamente están los artesanos que van desarrollando toda la artesanía que es pues legendaria en nuestra ciudad, ¿no? Tiene varios siglos de práctica, así que hay un gran movimiento. He querido describir un poco los sectores de los que vamos a hablar ahora para tener una suerte de perspectiva de estas expectativas que se vienen para el 2025 y que están asociadas también a los años que nos han antecedido, sobre todo a los pospandémicos. Me refiero al 22, 23, 24. Si bien es cierto, el 20 y el 21 sabemos cómo hemos todos sobrevivido y seguido haciendo actividades. Con la virtualidad, ¿no? La virtualidad nos facilitó a todos, pero el 22 ya fue un año donde la sociedad en el mundo, y particularmente en Perú y en Arequipa, empezó a adaptarse, y en nuestro sector específico de artes empezamos a volver a los movimientos presenciales con porcentajes muy pequeños aforos. Sí, 30%, 50, 100. Entonces 2022 fue una reactivación ya física, presencial. El 23 y 24 ha sido de un gran crecimiento porque, como recordarás, siempre hubo una gran recepción del público, ¿no? Es decir, hablo de todas las artes, galerías de artes, hablo de las ferias de libros, hablo de las artes escénicas, que tiene que ver con todas las mencionadas, ir a espectáculos musicales, teatrales o de danza, de baile, y también al movimiento del cine y de audiovisuales en la ciudad. Empezó a tener una gran participación de los actores, es decir, de los agentes, los artistas, y del público, una gran recepción. Entonces, ese crecimiento ha sido sostenido, y eso es bueno mencionarlo porque el 22, 23 y 24 ha sido una suba de escalones. Por lo tanto, la perspectiva para el 25, por simple tendencia, es de un crecimiento. Ahora, esto, viendo nuestro contexto, ¿es así? Por supuesto, esa es la buena noticia, porque ya tenemos una serie de proyectos que se vienen trabajando desde el año anterior, que este 2025 van a dar fruto. Se han sembrado para cosecharse en el 25 muchos proyectos. Quiero iniciar hablando sobre un sector que de pronto ha tenido un gran crecimiento. Es una perspectiva, naturalmente es personal, es subjetiva, pero creo no equivocarme. Los que estamos en el sector cultural creo que coincidimos en ello. Los audiovisuales y el cine en la ciudad en particular han tenido un gran crecimiento. En el país siempre los audiovisuales y el cine han tenido una notoriedad desde Lima, desde las casas productoras, que son las más conocidas, pero estos últimos años todas las regiones, las provincias han empezado a desarrollar una serie de prácticas que les han permitido mayor visibilidad. Así es. La visibilidad se da gracias a diferentes factores que han convergido, que se han juntado. Uno de ellos han sido las políticas del gobierno, que empezaron a desarrollar estos estímulos. Si bien es cierto, después se han quitado algunos de ellos, pero fueron importantes, sobre todo en la época de pandemia, porque allí empezaron a germinar. El cine no se produce tan rápidamente como otras obras de arte. El cine tiene un proceso que puede durar años, desde la concepción del proyecto hasta que las veamos, la película, en una sala, ya sea una sala independiente o una sala comercial. Con sala comercial me refiero a las salas de los cines que están en la ciudad, que conocemos, ¿no? Por supuesto. Y con las salas independientes me refiero pues a estos espacios que se van prestando en centros culturales, en teatros, en diferentes instituciones vinculadas a la cultura, que dan espacios para tener estos cineforum generalmente, o cineclubs, donde uno puede ver estas producciones. Entonces, el 2024 nos trajo la posibilidad de, en Arequipa, desarrollar muchos proyectos de cine, varios de ellos. Uno en particular que recordarás, yo estuve participando, fue el de la película Enanito, que fue un proyecto que gana Yapa Films y que a mí me llamó mucho la atención porque
internamente juntó a todos o a la mayoría de los colectivos de cine y audiovisuales que existen hoy en Arequipa. ¿Qué tal la experiencia de ese proyecto? No, fue una experiencia buenísima. A mí me tocó, por supuesto, actuar en un papel muy puntual, pero claro, el despliegue es inmenso. Cuando uno solo es parte como actor, es muy distinto cuando le toca dirigir o producir. Claro. Entonces el despliegue fue inmenso, con una producción realmente que no tiene nada que envidiar a las producciones que se hacen en Lima. Y bueno, hago la comparación porque no nos sentimos cómodos con ello, pero es que en un país centralista como el nuestro, no es un secreto para nadie, pues Lima siempre ha tenido las producciones en todo tipo artístico más desarrollados. Pero las regiones estamos empezando a crecer y particularmente Arequipa también. Entonces allí estos fondos permitieron, y con la buena gestión de la gente de Yapa Films, de Walter y Guillermo, que eran el productor y director respectivamente de la película, pues juntaron a todos los colectivos y agrupaciones de cine de la ciudad, es decir, en una forma de contratación, ¿no? Para que cada uno se encargue de diferentes aspectos, y también trajeron gente de Lima que por supuesto tiene más experiencia que nosotros en ese campo, para desarrollar esta película que aún continúa pues en su trabajo hasta... Yo entiendo que la postproducción ya debería estar por terminar o ya debe haber terminado, no tengo ese dato exacto, pero sí que en el 2025 viene el estreno en salas y en salas comerciales. Entonces, y sé que no empezó el 24, sé que viene este proyecto desde el 22. Entonces, son años los que demandan la producción de una película, en este caso es un largometraje, y no es el único, por cierto, no es el único. Hemos tenido diferentes largometrajes que se han desarrollado, y no solo en Arequipa, sino en las regiones, y particularmente en el sur del Perú, ¿no? Entonces, esto nos habla de un interés que empieza a haber de gente que pasaron por la universidad por carreras como comunicación, como publicidad, como multimedia, porque en Arequipa no tenemos ni cine ni artes escénicas en una universidad que se dicte como tal. Pero terminan siendo personas que tienen esta vocación, que se forman con herramientas muy asociadas, muy cercanas, porque finalmente todas están dentro de lo que se denominaría las ciencias de la comunicación, pero son trabajos muy especializados, que luego uno se especializa en praxis y en formación ya autodidacta, es decir, uno desarrolla una especialidad, una maestría, un diplomado. Muchos de los jóvenes que están vinculados a ellos ya más rápidamente que en nuestra época post-colegio, cuando recién acabamos el colegio, era un sueño inviable imaginarnos ir a estudiar al extranjero, ¿verdad? Oh, sí. O sea, no, yo quiero ir a estudiar cine argentino, me voy a estudiar actuación a Buenos Aires. Era un sueño. Incluso solo pensar en Lima era muy complejo, ¿no? O sea, por supuesto algunos lo han logrado, pero no era algo masivo. Hoy, aunque no ha llegado a ser lo suficientemente masivo como debería, se ha abierto muchísima esa posibilidad y tenemos muchos jóvenes que se fueron a estudiar sus carreras de pregrado al extranjero, porque ya no solo es Lima, es el extranjero. Y muchos de ellos vuelven de forma puntual a hacer proyectos, regresan, están en esa dinámica, y otros sí, vienen por periodos, se quedan todo un año, un par de años, y nos enriquecen, porque naturalmente las experiencias de otros lugares nos hacen crecer. Eso es una retroalimentación finalmente. Totalmente. ¿No? Y porque ellos también van aprendiendo algo aquí, ¿no? Que es adaptarse a nuestro contexto. Porque nuestro medio, o sea, Arequipa no es Buenos Aires, Arequipa no es Brasilia, no es Santiago de Chile, no es Bogotá. Arequipa tiene una característica muy particular, ¿no? Si bien es cierto una ciudad muy cultural, pues también se debe a su economía y a sus factores políticos el crecimiento. Es decir, no podemos crecer más allá de lo que también nuestro contexto nos permita. Entonces, por ese lado, para los audiovisuales y para el cine en el 2025 hay muchos proyectos. Conozco de varios que naturalmente por una cuestión ya de cuidado, de respeto a sus producciones, pues no voy a mencionar de forma específica porque tú sabes que esto a veces se maneja con cierto cuidado, en general como todo artista, hasta que la obra ya esté lista para ser anunciada, publicada, o ya esté, en el caso del cine, en rodaje, entonces ya uno lo anuncia, ¿no? Porque el rodaje ya es el momento, pues, del trabajo propio, ¿no? Entonces, el trabajo ya con los actores, ¿no? Porque los trabajos con producción vienen desde mucho antes. Vienen muchas películas, Fifi, eso es muy interesante. Vienen producciones no solo de cortometrajes, que es algo que ya se viene haciendo décadas atrás, sino también de largometrajes. Y como pasó el año pasado, muchos largometrajes de productoras limeñas que trabajaron aquí. O sea, que vinieron hasta aquí. Provincia, ¿no? Sí. A distintos puntos, porque también yo lo que he visto, esta movida en los últimos años de lo que es la producción de cine, es resaltar el ámbito cultural también, ¿no? La riqueza cultural desde nuestro quechua, nuestros paisajes, nuestras tradiciones, etcétera.
ponerlas en pantalla grande, no solo para que el mundo los conozca, muchas veces nosotros mismos desconocemos lo que está viviéndose en la profundidad de nuestro país. Has dicho algo muy interesante porque a diferencia del teatro, donde para hacer teatro uno necesita un texto, dramaturgia se le llama, y donde generalmente tomamos textos de autores que ya han escrito, clásicos o personas que están en otros lugares. Y hay dramaturgia nacional y local, gente que escribe, claro que sí. Pero en el caso del cine, casi siempre las producciones tienen que ver con guiones, con historias originales. Es decir, los directores o los productores o alguno de ellos, pues quiere contar una historia. Y ellos relatan su historia. Y lo interesante de la creación artística en este caso se da cuando nosotros, en el contexto donde estamos, creamos nuestras propias historias. Y por eso has visto que hay muchas historias que nos hablan de nuestro contexto andino, porque naturalmente el sur del Perú está muy vinculado al andino y estamos a pocas horas del altiplano, donde hay muchas historias que contar, donde se ha desarrollado mucho cine también en Puno, y donde hay muchas personas que han hecho estas sinergias entre Puno y Arequipa para hacer muchos largometrajes que se han trabajado en los últimos años y que han tenido repercusión a nivel nacional e internacional, incluso con premios, ¿no? Entonces, eso es muy valioso, definitivamente. Sí, el cine tiene esa gran posibilidad de contar nuestras propias historias. Con el teatro también contamos nuestras propias historias, pero ahí hacemos más un mix, ¿no? Porque también contamos otras historias que son más universales. Claro. Entonces, cogemos un clásico, mi caso, ¿no? El año pasado hago Hamlet de Shakespeare, es una historia universal que tiene más de 400 años de escrita, que se ha puesto en el mundo a lo largo de estos 4 siglos, pero es muy distinto al cine, ¿no? Entonces, ya pasándome de las artes escénicas, diciendo que para el cine y para los audiovisuales hay una cositas. Muy buena perspectiva. Y ahí, vamos a ver a Arturito, además, ahí en pantalla con esos estrenos. grande. Ahí estaremos, ahí estaremos. ¿Es la primera vez que haces película o ya habías hecho películas No, antes? mi primer largometraje. ¿Y qué tal? ¿Qué tal tu experiencia desde tu punto de vista como director, Claro. como actor, que generalmente estás en el teatro, como docente? Claro. Ya, mira cómo es increíble que nunca llegamos a un techo, ¿no? O sea, siempre claro. tenemos la oportunidad de crecer, de aprender, de estar aquí y allá. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde todas las facetas de Arturo Salazar? Claro, hace un gran aprendizaje porque esa mirada del director, pero que es de teatro, del productor, pero que es de teatro, de la docencia, por supuesto, que nos enriquece mucho para compartir, y de la actuación, pues en el cine simplemente uno se adapta a su código, ¿no? Primero, es mi rol actuar, entonces simplemente yo he estado muy contento, la verdad, hicieron una excelente labor de producción y de dirección, así que también eso facilita mucho al actor, ¿no? Porque uno se deja trabajar cómodamente, ¿no? Entonces uno deja que el director y el productor hagan su labor. Confías en el proceso. Y sí, y confías principalmente en quienes llevan a la dirección, ¿no? Eso es muy importante. Cuando uno dirige y produce, también les pide eso a los actores y se da cuenta de la importancia. Entonces, quizá ese lado empático de decir, me dejo de dirigir, ¿no? Entonces yo facilito las cosas para no complicar la vida a nadie, pero ellos no las facilitaron mucho. Y ya la experiencia propia del largometraje fue muy particular, ¿no? Porque claro, la técnica de la actuación es la misma, con la diferencia que una cosa es actuar ante cámaras de cine, otra cosa es estar ante la cámara de televisión, otra cosa es estar ante el streaming, la cámara de streaming, y otra cosa es el teatro, ¿no? Porque son medios distintos. Sin embargo, la técnica de la actuación, es decir, la de la construcción del personaje, la de la interpretación, es la misma. Donde se cambia es en la técnica ya de la propia interpretación en el espacio. Lo que sucede es que una cosa es estar frente al público en vivo y en directo y otra cosa es estar frente a una cámara y ángulos que tú no ves y que tienes que confiar plenamente en tu director que te va diciendo dónde pararte, hasta dónde moverte, cuánto manejar la gesticulación. En el teatro pues gesticulamos muchísimo porque estamos acostumbrados a una sala grande donde el público nos tiene que ver a la última fila. En el cine, con una toma cerrada, un close-up, pues tienes que hacer un microgesto y a veces lo estás exagerando, ¿no? Y ya que no hay mucha práctica de ello en nuestro medio para los actores, mira, siempre ha habido cortometrajes, siempre ha habido largometrajes en la ciudad, muchos colegas han participado. Yo participé en varios cortometrajes, como te dije, ningún largometraje hasta ahora, o bueno, haciendo extras, sí, ¿no? Alguna vez sí me ha tocado hacer cosas chiquititas, pero los colegas que tienen aquí más rodaje y que están metidos en este mundo, me refiero a los de regiones, pues tienen más oficio. La gente que está en Lima tiene el oficio permanente, porque está grabando películas, está grabando telenovelas y está en teatro. Entonces, transita con más facilidad y bueno, es parte de una dinámica de una ciudad de 10 millones de habitantes versus Lima, versus Arequipa, 1 millón, ¿no? Pero bueno, entonces la experiencia es buena, el próximo año nos veremos ahí en el cine. Este año, 25, ya estoy en el 24, no puede ser. Dios mío, ahí vamos a estar, Nada, y pasando, Fifi, rápidamente a las artes escénicas, pues el lado no solo teatral, sino musical,
y la combinación de ambos, donde aparece el teatro musical, donde también aparece la ópera, donde predomina el canto y la interpretación escénica complementa. En el teatro musical predomina la actuación y la música, el baile y los cantos en vivo complementan, ¿no? O la zarzuela, que en Arequipa se hizo muchísimo en 1800, comienzos de 1900, por la presencia de españoles aquí, de las compañías que llegaban, donde predominaba básicamente el baile, la danza, y donde lo escénico era un complemento. Entonces, estas artes escénicas te das cuenta que van generando géneros por su sinergia, por sus complementos. Bueno, se está desarrollando mucho más teatro musical en la ciudad. Entonces, hay agrupaciones de jóvenes, agrupaciones de teatro y agrupaciones de danza, que están explorando el teatro musical, y eso es valioso. Y también hay compañías de música, es decir, músicos profesionales que se dedican, por ejemplo, a la música clásica, porque tocan en orquestas sinfónicas o filarmónicas, que se van sumando a estos proyectos y que empiezan a hacer de la ciudad un espacio donde, sin ir muy lejos, 5 o 6 años atrás, 2019, no había tanta presencia de estos géneros musicales escénicos. Música siempre hubo. Tenemos gran tradición musical, hasta escuelas y conservatorios existen en la ciudad. Teatro también siempre ha habido, danza también, pero estas sinergias que también han existido, hoy empiezan a tener en número mayor cantidad de obras que se presentan musicales. Así que se vienen obras musicales, sé del título de varias de ellas también. No las mencionaré por el cuidado todavía de los colegas, de los amigos, pues que a veces te comparten esto de forma de off the record, pues, o sea, no es para comentarlo, pero sabes que ya están trabajando, las que ya están ensayando, las que ya están montándolas, y dices, esto se viene fuerte, ¿no? Y ya en cualquier momento vienen los anuncios publicitarios. Ya viste que el 24 también hubieron musicales, ¿no? Incluso la compra de derechos de musicales de Broadway, como fue el caso de Full Monty, y estuvieron en escena, ¿no? Un clásico que, claro, una obra británica, inglesa, que tuvo mucho éxito en Inglaterra, luego en Broadway, Nueva York. Luego estuvo en Lima en una gran temporada como hace 10 años. Y bueno, y ahora la trajeron a Arequipa, ¿no? A producción propia. Entonces, estamos empezando a explorar y eso es, creo, muy valioso porque es un crecimiento importante, ¿no? Para las artes escénicas. Y ahora quiero hablar de otro campo y me salto rápidamente a algo que a veces se comenta, o lo comento pronto con menos tiempo, que tiene que ver con las letras en nuestra ciudad. Y ya me refiero aquí a los literatos. Entonces, en Arequipa tenemos un gran desarrollo de la literatura, de escritores, de novelas, de grandes libros, de cuentos, también, ¿no? buenos referentes y un gran movimiento que ha venido creciendo a lo largo de la última década y que post pandemia ha empezado a ser mucho más fuerte. En la pandemia explotó porque empezaron a escribir muchísimo más. Si bien es cierto, las editoriales atraviesan un momento complicado, dada la virtualidad, pero siguen existiendo. Gran evidencia de ello son las ferias de los libros. Acabamos de tener muchas ferias de libros el año pasado. Claro, hay varias durante el año que se van desarrollando, donde los autores locales presentan sus novelas. O sea, tenemos novelistas en Arequipa, tenemos la exploración de nuevos géneros. Se está empezando a explorar en Arequipa, o bueno, sería una exageración decir se está empezando, en todo caso está siendo más fuerte la cantidad de literatos que empiezan a explorar el género fantástico. Esto siempre existió, pero digamos que empieza a haber una serie de literatos jóvenes que les gusta ese género y que empiezan a escribir. Porque de pronto muchos cuentistas locales escribían un poco el cuento urbano, es decir, la experiencia que uno vive en la ciudad, que vives en tu Arequipa, pero ya este género fantástico te saca un poco de esta realidad y te lleva, por ejemplo, a escenarios futuros, escenarios, como su nombre lo indica, totalmente oníricos, es decir, de sueños, de fantasía. Entonces, los literatos empiezan a explorar ese género, les empieza a ir muy bien, no solo en la ciudad, sino en el país, porque se van a presentar a varias ferias de libros de diferentes ciudades y también de la capital, e incluso al extranjero. Además, tenemos literatos que ya tienen sus textos, te hablo de literatos contemporáneos, actuales, que viven aquí en nuestra ciudad, que son amigos de todos nosotros que nos encontramos y que sus textos ya están en varias bibliotecas de universidades, no te hablo de Perú, sino del extranjero, que en sus anaqueles de literatura van considerando a nuestros literatos arequipeños. Esto es muy importante, es un gran avance, ¿no? Claro. Es una suerte de, no sé si con las décadas, con el paso del tiempo lo consideraremos una suerte de boom, como lo estudiamos en literatura en el colegio, el boom de los 60, el boom latinoamericano, donde aparece García Márquez, Vargas Llosa, y claro, estos grandes referentes, ¿no? De la literatura mundial.
Por supuesto que los literatos, como cualquier artista, sueñan con ser grandes literatos. El único premio Nobel de nuestro país es arequipeño, nació aquí, Mario Vargas Llosa, y es justamente de literatura. Entonces, si bien es cierto, Vargas Llosa, todos sabemos, su carrera la hace fuera, si bien es cierto, él muy joven, él nace en Arequipa, está poco tiempo, ¿no? Y luego se va al norte, y luego su juventud en Lima, escribe, pero muy temprano se va al extranjero, o sea, muy joven, y hace su carrera en España, y bueno, y todo lo que ya conocemos de él. Esto no quiere decir de que hoy, cuando la tecnología nos permite que el mundo ya esté globalizado, hoy no necesitamos viajar al extranjero para presentar una novela, porque la tecnología nos permite que se hagan no solo presentaciones virtuales, sino que tu novela la tengas en grandes plataformas de grandes renombres, muy prestigiosas. Y que dé la vuelta al mundo rápidamente. Y que tú las cuelgas allí y las pueden comprar, ¿no? Entonces, esto no sucedía en los 60, en los 70, en los 80. Esto sucede hoy, en el 2020, en esta década. Y mira, ya estamos en la mitad de la década, increíblemente. Entonces, es un buen auge para toda la literatura y para todas las letras del país, y hablando particularmente de nuestra región, de nuestros literatos. Tenemos buenas plumas, tenemos mucha gente que desde el periodismo saltó a la literatura y escribieron excelentes relatos históricos, novelas que tienen que ver con ficción, naturalmente, cuentistas. Y tenemos también gente que desde otro tipo de artes saltaron a la literatura. Y por supuesto los literatos propiamente dichos. Hay gente que sale de la Facultad de Literatura y Letras de la Universidad de San Agustín y que se dedican a esta arte. Entonces, con el apoyo de generaciones muy valiosas de maestros que nos han antecedido y que siguen con nosotros, pero que empiezan a ver un tránsito. Entonces, esta sinergia de gente que pinta canas, me refiero a nuestros maestros con los 70 años, 80 años, algunos sobre 60 años, con la gente que está en los 40, en los 50 años, y con los jóvenes, ¿no? Treintañeros, veinteañeros, muchachos que empiezan a escribir, y que nos da mucha alegría ver que en los colegios hoy también la literatura tiene un énfasis distinto, como las artes en general, y muchos muchachos en el colegio, tú lo debes haber visto en la experiencia que acabas de tener con Nita, lo que acabó el colegio. Hay chicos que ya ven como opción ser artistas. Sí. Y te dicen, yo quiero ser artista. ¿Y cuál es tu visión? Yo voy a escribir, o voy a cantar, o voy a actuar, o voy a ser músico, o voy a pintar. Y bueno, entonces uno dice, ¿qué sucedió? Bueno, el mundo empezó a cambiar, ¿no? Nuestra ciudad empezó a cambiar, y estos paradigmas con los que uno creció, me refiero a nuestra generación, no se puede vivir del arte, pues empiezan a romper. Como un hobby, ¿no? Era el clásico. Y aunque se sigue viendo de alguna manera así, porque también lo puede ser y es verdad, también están ya las otras experiencias que nos muestran cómo mucha gente vive solo del arte en nuestra ciudad. Por supuesto, no es un camino fácil, hay que ingeniárselas, hay que combinarlo con muchas actividades. Esto no pasa solo en Arequipa, no solo en Lima, no solo en Latinoamérica, pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, y resulta de que el artista empieza a combinar, ¿no? Entonces, de la gente que sé perfectamente, como es el caso de los escénicos, les toca, como te decía, actuar en teatro, sí, pero también están en televisión, también están en cine, que son proyectos específicos y puntuales, pero tienen un programa de radio, o tienen un programa de televisión, o tienen su podcast hoy en medios digitales, y también están en la docencia, porque de esa manera uno empieza a generar esa sinergia. Entonces, algo que para las generaciones que nos han antecedido de pronto de nuestros padres, culturalmente hablando, no era como muy seguro el hecho de, pero quiere decir que tienes que trabajar en todas estas cosas para tener un ingreso. No, mejor trabajar en un solo lugar, ingreso fijo. Claro, era otra estructura mental, otra cultura. Hoy tú viste cómo los jóvenes, justamente a esta idea, y me refiero a jóvenes, como los muchachos que acaban de salir del colegio, ¿no? Los muchachos que yo tengo en la universidad y que ingresan y que los ves con otra perspectiva mental, esta idea de un solo lugar para trabajar toda mi vida y jubilarme allí, ya no la tienen. No. Es más, no la ven como sinónimo de éxito. Ellos necesitan transitar por muchas experiencias. Quiere decir que la sociedad cambia. Y creo que con ese cambio ha venido justamente este crecimiento también de las artes, porque se complementan. No estamos ajenos, son factores que influyen. Entonces, cómo se mueve la cultura hace, y me refiero con cultura, conjunto de hábitos, costumbres, hace que también las artes y su dinámica comercial se mueva. Entonces empieza a haber gente que hoy, conozco muchísimos artistas que se dedican solo a ello. Y paso a las artes plásticas, donde están los pintores, los escultores. Tengo amigos de nuestra ciudad que viven hace
un par de décadas solo de la pintura y de la escultura. Y eso es inmensamente impresionante en una ciudad como la nuestra, de gran tradición de la pintura, los paisajismos, la acuarela, hemos crecido con ellos, ¿cierto? Así es. Mirando así es. paisajes, acuarelas, mirando los paisajes arequipeños. Pero bueno, esa es la pintura clásica que tuvimos, digamos, siglo XX. Pero hoy hay pintores que encontraron una gran dinámica. ¿Sabes cómo? El mercado ya no es Arequipa ni es el Perú, es el mundo. Entonces sus obras no solo son difundidas a través de las redes, a través de los medios digitales, sino encontramos artistas plásticos que hoy hacen una labor profesional. Y con profesional me refiero a que la venta digital está profesionalizada de tal forma que hay una variable que aún no ha cambiado, que es la del contacto presencial. Ellos hacen los contactos virtuales y tengo unos amigos que, te digo, el año pasado estuve en una exposición en Galería de Arte en Dubái, en Europa y en Estados Unidos. En esos 3 lugares y en diferentes ciudades y estados en Estados Unidos. ¿Y qué pasaba en las galerías de arte? No solo expones tu obra, sino son galerías de venta. Porque claro, es una sociedad distinta. Entonces llevan sus obras, físicamente las trasladan, participan de esos cócteles de inauguración, va la gente que compra esas obras y luego se queda un periodo, un mes, no solo para exponer tu arte, sino para comercializarlo. Y luego haces ese giro por estas ciudades europeas, por el Asia, llegando a Dubái, luego regresar a Arequipa 6 meses a qué, a pintar. Entonces, estamos hablando de una nueva época, ¿verdad, Fifi? Se viene un 2025, pero con todo. Me encanta porque Arequipa siempre es referente, una ciudad muy cultural. Tenemos grandes artistas en los diferentes rubros que definitivamente hacen que nos sintamos muy orgullosos y los que nacen también. Así es que a darles la oportunidad, a apoyar las artes en general, mi querido Arturito. Gracias por este espacio. Realmente es increíble ver todo lo que se viene y todos los proyectos que ya están cocinando. Sí, de verdad, gracias a ti, a la producción, al canal, por siempre haber apostado por la cultura, porque sabes que los medios de comunicación tienen un rol muy importante que es el de darnos el espacio a los artistas. Y hoy, por ejemplo, medios como ATV Sur y el programa específico, que no solo estamos al aire por medio de la televisión, señal abierta a todo el sur, sino también ahora en transmisión en vivo por internet, nos permite usar estos medios para que los artistas expongamos nuestras obras y lleguemos a más personas, y es, creo, una sinergia de un crecimiento colectivo. Todos nos apoyamos entre todos y al final la sociedad crece en todo aspecto, ¿no? No solo en los beneficios que ya hemos hablado en su momento, sino también en este caso en un factor económico que es tan importante, tal como estamos viviendo el país hoy. Tal cual, mi querido amigo, que este año esté lleno de proyectos, de éxitos, como cada año, que sigas desarrollándote a nivel personal y profesional. Y nada, estamos felices de tenerte por aquí. Así es, Fifi, muchas gracias. Un lindo año para ti, que sea un año maravilloso para el programa y que todos tus televidentes sigan contentos y felices con tu contenido que todos los días se los da y están fieles. Gracias. Fieles a ti. Uno mira las redes y ve cómo la quieren a Fifi. Gracias por ello, Arturito. Que tengas un lindo fin de semana. Ya nos estaremos viendo pronto por aquí nuevamente. Nos vamos a la pausa, amigos. Volvemos con más para ustedes.